Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Reivindicadores Postmortem Auctoris. Mi nombre es Adrián Alba y pues como cada semana me acompaña mi mano derecha que corta a la izquierda, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, pues aquí todavía soportando las vicisitudes de la cuarentena de la mejor manera posible, siendo estoico. Siendo... Javier ya está usando palabras de diccionario que Raúl no entiende. Pues estamos aquí. De hecho, hoy cambiamos un poquito la dinámica. Estamos pues disfrutando y los invitamos a que mientras escuchen este programa, pues se pueden tomar una taza de té o de café. Y esto es nada más porque nos vemos, bueno, al menos yo estoy obligado a beber té porque ya no hay cerveza en la tienda, entonces hay que adaptarse a las circunstancias. Sí, güey, pero siempre una tacita de té verde o una tacita de, por ejemplo, yo de té de manzanilla. Sí, cualquier infusión de hierbas es de lo mejor que uno puede tomar. Es bien relajante estos tés y pues espero que también disfruten junto con el programa que les tenemos hoy. De hecho, quiero aprovechar el momento pues para saludar a Abigail Hinojosa. Ella pues sabe quién es y nos ve y muchísimas gracias por vernos. Ella es una güerilla fresa que se cree mucho, pero le agradecemos mucho sí. Es una amiga, por eso le digo así. Gracias por la atención. Sí, muchas gracias. Oye, Javier, de hecho, el día de hoy vamos a hablar de un personaje, Javier, que sí es conocido si te gusta lo que es el género de terror o un poquito de una novela un poquito más oscura, pero no es del todo conocido para la mayoría de las personas. Nos referimos a Franz Kafka. Franz Kafka, el proverbial Kafka. El infame Kafka, mi chapis. Franz Kafka tiene, esto es una aportación mía, tiene libros muy conocidos como La Metamorfosis, que es un cuento corto, pero... Sí, muy cortito. Yo creo que es el más reconocido. Cartas al Padre, que es un poquito más extenso. Sí. Y tiene un libro, güey, que a mí en lo personal me sacó de quicio, pinche libro, porque haz de cuenta que se llama El Proceso. Sí, entonces... Sí, está muy extenso esa obra, sí está muy largo. Ese libro, si se pueden ahorrar el trago amargo de no leerlo. Porque es que haz de cuenta que empieza el libro, Javier. Sí. Ya lo has leído, ¿no? Sí. Que empieza el libro y acusan a una persona. O sea, haz de cuenta que se despierta y está un güey enfrente de él y le dice, güey, se te va a hacer un juicio y si te encuentran culpable te van a matar. Y tú dices, ¿pero de qué me acusan? Sí. Se va toda la pinche historia y tú estás así como que ya, güey, por favor, dime de qué lo están acusando. Pues se acaba el libro, güey. Le hacen el juicio y jamás te dicen de qué lo enjuiciaron, güey. Spoiler alert, por cierto. Spoiler alert, güey. Por eso les digo, si pueden, no lo lean. Y si lo quieren leer con mucho gusto, pero se van a frustrar mucho. Pues yo ya tengo muchas frustraciones, mi chapis. Como para tener que aguantar las ajenas. Sí. Pues mira, Javier, Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883. Muy bien. En Praga. Praga era el imperio austrohúngaro. Sí. La familia pertenecía, Javier, a la religión judía askenazis. Los askenazis son una comunidad judía extremadamente antigua. Están asentados en Europa del Europa Central. Pero se pueden rastrear sus orígenes hasta Israel, güey. Son extremadamente antiguos esta comunidad. Sí, de los primeros migrantes de Medio Oriente que llegaron a la Europa Central. Por así decirlo, sí. Su padre fue Hermann Kafka, quien nació en Wosek, poblado perteneciente a Bohemia Meridional. Bohemia para Raúl no es una cerveza, es una región. Y en donde predominaba la práctica judía. Proveniente de una familia de campo judía checohablante, cuya situación económica estaba gravemente afectada, mi chapis, por lo que posteriormente a cumplir funciones como representante de comercio, o sea, el papá de Kafka, se trasladó a Praga, en donde dirigió una empresa textil. Muy bien. Allí hacían zarapes judíos, ponchos judíos de esas cobijas de damnificado judías, güey. De esas cobijas que tienen hebritas, güey. Siempre que hay un desastre natural, güey, siempre traen esas cobijas, güey.
Bueno, mis chapis, por otro lado, la madre de Franz Kafka, Julie Lowy, quien nació en Podebrady, provenía de una familia de habla alemana y pertenecían a un estrato burgués judeo-alemán. Ok, ella sí estaba acomodada. Ella sí estaba chida. Sí, esta es la situación en el que la muchacha acomodadilla de clase alta, la fresona, la payasona, se fija en en el vaguito, en el güey sin futuro de la Melchor Ocampo como yo, mi chapis, y pues yo estoy esperando a que esa historia me pase, que una güerita acomodada se fije en mí. Pero bueno, Javier, su educación era mucho más refinada que la de su esposo. Su grupo social estaba compuesto de catedráticos profesionales del arte, entre otros. Y pues los del papá de Kafka, pues eran el tuercas, el púas, y pues no estaba tan chido pero pues a ella le gustó, güey. Ok, entonces, sin juicios. Sí, la pareja, Javier, se estableció en Praga y consecuentemente formar parte de la alta sociedad. ¡Órale! El joven Franz Kafka, o sea, ya volviendo a Franz Kafka. Sí. Perdón, le estaba tomando a mi té. El joven Franz Kafka, ¿mande? Ya nacido, o sea, Franz Kafka ya nació en una familia acomodada, dijiste. Sí, pues cambiaron su estatus. Ya cuando se establecieron en Praga. Muy bien. Digo, Franz Kafka tuvo 5 hermanos más. Muy bien. Todos menores que él. 2 de sus hermanos, George y Heinrich, murieron prematuramente sin haber llegado al primer año de vida. Pues es que eran los 1800, güey. Sí, te enfermabas de gripe y te morías. Murieron prematuramente, como te decía, cuando Franz contaba con apenas 7 años de edad. Murieron sus hermanos. Tiempo después, 3 hermanas, Ellie, Valerie y Oti, güey, fueron trasladadas al gueto de Lodz por las fuerzas nazis, güey, que ya habían ocupado el territorio checo, güey. Luego Oti, una de las 3 que se llevaron, güey, fue llevada al campo de concentración de Theresienstadt. Y el 7 de octubre de 1943 al campo de aniquilación de Auschwitz, en donde fue asesinada en una de las cámaras de gas el mismo día de su traslado, güey. Así como le ocurrió a más de 1,300 personas que llegaron con ella ese día, güey. Sí, bien conocido el penoso incidente del Holocausto. Sí, esa fue a Oti, güey. Digo, tanto Valerie como Ellie tuvieron un destino similar durante el Holocausto. Sí. O sea... Sí. Se murieron, las mataron, güey, perdón. Desde el inicio, desde el principio, quien se encargó de dictaminar las directrices de la educación que recibiera el joven Franz Kafka fue su padre, güey. De hecho, esto lo van a escuchar mucho porque su papá era bien pasado de lanza con él. Era de los que daba carrillón. Gacho, güey. De los que exigían, más allá de los resultados promedios o normales, ¿no? Siempre estuvo sobre de él, tratando de dirigir su vida de forma incisiva, así muy presente. Era cuando la educación era putazos, ¿no? Sí. Ahí, si a nosotros, güey, nos daban de chingazos, imagínate este pobre, güey. Quien basado en sus propias vivencias, el papá, sabía la importancia de recibir una educación completa y continua para afrontar las dificultades de la vida. Fíjate, desde los 1800, güey, sin escuela no valías madre. No ha cambiado mucho. Mantuvo en todo momento un papel de autoridad, que era con exceso de prepotencia y poder sobre sus hijos. Por lo que Julie Lowy, su mamá, quedó en un segundo plano a la hora de tomar decisiones en el ámbito educativo. Pues el machismo, mi chavo. Ya sabes, este maldito y tóxico patriarcado, Javier, chingado. Desde su niñez, Kafka hablaba tanto checo como alemán, al igual que una buena parte de la población de Praga en aquellos tiempos, aunado al hecho de que representaban las lenguas maternas de ambos padres. O sea, él era bilingüe por nacimiento, o sea, vaya por default. Prontamente aprendió el francés, ya se hizo políglota, y todo lo referente a la cultura de Francia. Es conocido que entre sus escritores preferidos se encontraban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Muy buenas influencias.
Pues, Javier, soy Javier y sé de libros. No te creas, mi chapis. Inició sus estudios de primaria en la Deutsche Knabenschule en 1889 hasta 1893. A pesar de que sus padres no estaban tan comprometidos con las prácticas judías, le realizaron el Bar Mitzvah a Franz, quien de forma casi obligatoria asistía junto a su padre. Al menos 4 veces anualmente, güey. No tengo mucho conocimiento de la religión judía, sí, pero pues ahí está. Entre 1893 y 1901 asistió al estricto Instituto de Enseñanzas Media Imperial Real para recibir enseñanzas de nivel secundaria. Él mismo se encuentra dentro del Palacio Kinsky en la conocida Plaza Vieja de la ciudad. Ya finalizado su etapa adolescente, se unió a la Freie Schule o Escuela Libre, güey, un organismo institucional y religiosa. En esta época se instruyó en gran medida con bibliografías de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, sí, de Darwin y de Haeckel. Sentía una real afinidad por el socialismo, pues en ese entonces estaba Rusia socialista y bueno, era la sí, pues Unión Soviética. Ya por haber leído a Gilles Hegel, ya de ahí se puede deducir su forma de pensar. Principalmente, Javier, se entusiasmó con el ateísmo en general. Con respecto a sus calificaciones, se podría decir que era un alumno sobresaliente, güey. Uno de sus compañeros, Oscar Pollack, se convirtió en un gran amigo, pues compartía sus gustos por los conocimientos científicos naturales y la historia de las artes. Esta amistad permanecería a lo largo de su vida. Si a mí me hicieran una biografía, mi chapis, tú sí estarías mencionado en ella y dirían, e hicieron un podcast, güey. Chingao, güey. Se conocieron en la preparatoria y empezaron a intercambiar hentai. Empezaron a intercambiar cómics, güey. ¿Te acuerdas del de Meteorix? Sí. Es que Javier y yo leíamos un cómic que se llamaba Meteorix. 100% mexicano. Sí, 100% mexicano. Sus primeros pasos como escritor datan de 1897, cuando tenía 14 años. O sea, desde muy chiquito, güey, él empezó a escribir. Sí. Sus escritos logran notar el contraste. A pesar de haber destruido sus escritos, perdón, o sea, porque ahorita van a ver a qué nos referimos. Kafka era muy de romper sus trabajos. Perdón, me picó un mosco. Kafka era muy de destruir sus trabajos, Javier. Sí, siempre se caracterizó toda su obra, su bibliografía, sí, siempre ha estado presente ese factor de que muchos él los escondía, no los quería publicar, no quería que nadie los viera y él los tenía almacenados y si no los almacenaba los destruía. Sí, entonces, tío, lo que se tiene de Kafka, él lo publicó y el montón de cuentos que salieron después fue porque los encontraron escondidos, pero Kafka tenía esa manía de estar rompiendo sus trabajos, güey. Pero, tío, a pesar de haber destruido sus escritos, logró notar el contraste de sus textos, güey, con los trabajos realizados por sus compañeros, específicamente en la formalidad de los mismos. O sea, vaya, Kafka vio trabajos que no destruyó, los comparó con los de sus amigos y dijo, me la pelan, güey. Sí, estaban más chidos. Estaban más chidos los de él. Están más chidos los míos, güey. Luego de aprobar el examen de secundaria en 1901, inició estudios de química en la Universidad de Praga. Vaya. 2 semanas después abandonó la carrera, güey. Bien se adrianó, güey, gacho, güey. Sí, normal, casual. Enseguida. Entiendo su postura, entiendo su... Entró a estudiar química, no me gustó. El siguiente semestre me meto. Sí. 15 años después, aquí andábamos, muchachos. Enseguida ingresó en la Facultad de Historia del Arte y Filosofía Alemana. Sin embargo, no continuaría en esta especialidad, ya que su padre lo obligó a estudiar abogacía. El libro que les dije del proceso es una sátira, no sátira, pero es porque su papá lo obligó a estudiar leyes. Ah, ok. Es como él liberó la frustración. Fue una catarsis para él si yo sufrí, todos van a sufrir conmigo lo que es el... Sí, porque Kafka, él, creo que me lo mencionabas tú, Javier,
que Kafka, él sentía en la ironía de lo que él veía como abogado, de los juicios que le hacían a la gente sin fundamentos y sin bases. Por ejemplo, que por ejemplo veía que gente injustamente era acusada era acusada, güey, y los metían a la cárcel. Sí. Y por ejemplo, eran injustamente metidos, por eso era que él sacó este libro. Uno de los profesores más influyentes durante su estancia en la universidad fue su tutor de tesis, Alfred Weber, güey, quien según la opinión de Franz tenía una manera impresionante de analizar la sociedad industrial y sus riesgos, güey. Okay. Finalmente se tituló en leyes el 18 de junio de 1906. Por fin terminó una carrera. Por fin acabó la carrera, muchachos. Durante su etapa universitaria formó parte del club Lies an Reden. Ajá. Es que está bien largo, güey, está en alemán. Ok, pero ¿de qué se trataba esa organización? ¿A qué se dedicaba o qué era? ¿Qué hacían? Era una organización, Javier, que realizaba actividades de ámbito literario y social. Okay. Además, promocionaba las presentaciones para el teatro judeo-alemán. Con respecto a relacionarse con otros, Franz Kafka le preocupaba el hecho de causar rechazo por su aspecto físico y por su forma de ser, güey. Okay. O sea, pues era vanidoso el muchacho. Sí, con sus inseguridades. Dice, pero realmente ocurría todo lo contrario, güey. Pues atraía a las personas con su aspecto de infante, agraciado y sobrio, güey. Su personalidad calmada y fría, güey. Aunado a su grandiosa inteligencia y su distintivo humor. Un dato importante es que desde sus 22 años tuvo que asistir consecuentemente a hospitales debido a su debilitado cuadro de salud. La gente que ha visto una foto, una imagen de Kafka, saben que él era pues muy delgado y pues no se veía enfermizo, güey. Sí, se veía jodido siempre. Sí, pobrecito Kafka, güey. Luego de obtener el doctorado en leyes, prestó sus servicios de manera obligatoria y sin pago alguno al Tribunal Civil y Penal. Ok, como se dice, pro bono. Con labores en el área administrativa, güey. Posterior a esto, ingresó con calidad de pasantías, perdón. Okay. De igual forma, sin remuneración. O sea, ya sí, cuando se graduó, pues el güey le gustaba trabajar gratis, güey. Sí, es normal. En una empresa de italianos de seguros en accidentes de trabajo. Okay. Etapa en la que empieza a escribir más seguido, porque recordemos que Franz Kafka, güey, no era abogado lo que él quería dedicarse, güey. Franz Kafka lo que quería era ser escritor, ¿no? Ser escritor. En 1908 abandonó la empresa aseguradora e inicia labores en una compañía alemana, güey, porque que pinche nombre está larguísimo, güey. Desempeñando su cargo hasta 1922, cuando fue jubilado anticipadamente debido a la tuberculosis, güey, que padecía, lo cual comenzó a quejarle en 1917, güey. Y ya de por vida, ¿no? Siempre lo llevaría a su fallecimiento en 1924. Sí, la mayor parte de su vida siempre se la pasó enfermo de tuberculosis. Sí, y lo mató la tuberculosis, pero pues ahorita llegamos a eso, güey. Perdón. Este trabajo le dio la oportunidad de dedicarse a la escritura gracias a su horario bastante flexible, güey. Okay. A pesar de que el padre criticaba el hecho que solo era un puesto para pagar gastos y nada más, güey. En su obra, pues es que el papá quería que fuera abogado, güey. Sí, nomás estaba chingui. Y este güey estaba huevado que quería escribir. Entonces, pues bueno, mi Javier. Digo, este trabajo pues le dio la oportunidad de escribir más, a pesar de que el papá se enojaba. En su obra se puede percibir la influencia del trabajo burocrático que tuvo que desempeñar en la compañía, el cual fue premiado con un ascenso de puesto, güey. Ok, bueno, no le iba tan mal. No, pero pues digo, se puede notar en sus escritos, como lo que mencionábamos ahorita del proceso, entre otros, cómo le afectó, güey, ver este mundo frío de las leyes, güey, de los números, que si de por sí su personalidad ya era antisocial y ya era como
vaya, le caían los huevos todos, güey, Sí. y luego todo lo amargas. Pues por eso se hizo el pinche monstruo que era el pinche Franz Kafka, güey. Durante 3 años, desde 1909, realizó diversos viajes fuera de las fronteras de Praga, como París. Ya en su adultez, Franz Kafka tomó conciencia de su dedicación a la escritura al escribir en 1912 El Juicio, en tan solo 8 horas, güey. ¿En 8 horas se lo aventó? En 8 horas escribió el cuento de El Juicio, güey. Ya culminando el mes de noviembre del mismo año, culminó Contemplación, otra de sus grandes obras. Un libro que contempla 18 relatos, güey, que había escrito con anterioridad y los cuales se encontraban desperdigados en diferentes medios, güey. Vale. La publicación de este texto le dio a conocer como escritor. Con el de Contemplación, güey. Un año más tarde redactó Consideraciones en 1915. La Metamorfosis, güey, en el 17. Sí. Y en el 17 fue cuando fue diagnosticado con tuberculosis. No la chingues, güey. Después de publicar su mejor trabajo, güey, Sí. le dio tuberculosis, güey. Y esos trabajos no fueron, no eran impresos ni publicados durante ese tiempo, porque toda su obra fue conocida ya después de su muerte. Pero sí fue un autor muy muy prolífico, se la pasó escribiendo un montón. Yo no tenía idea de que sí escribió demasiado, más lo que se perdió. Oye, fíjate que me quedé pensando, la metamorfosis pues está basada en un sujeto que empieza a convertirse en insecto. Sí, güey. en Gregory Samsa. Pero, por ejemplo, se le diagnostica la tuberculosis, pero tú crees que vaya, es el mismo, ¿no? Esa transformación que él siente que se está volviendo en un insecto, güey. Puede ser, sí. No lo había analizado, güey, hasta ahorita, güey. Bueno, digo, fue diagnosticado con tuberculosis, güey, por lo cual tuvo que pasar largos periodos en recuperación. Su familia lo apoyó durante este tiempo, especialmente su hermana Otil, con quien tenía gustos compartidos. En 1919 terminó de escribir Un médico rural, escrito que está compuesto por 14 relatos, güey, los cuales pues están llenos de fantasía, güey, porque la gente que hemos leído a Kafka, o si no lo has leído, te invitamos. Sí están bien viajados, güey. Sí, es un gran escritor, güey. Es como leer un sueño cuando te acuestas bien pedote, güey, bien viajado, güey, y tienes pinches alucines, así es leer. Es un pinche sueño, güey, cuando te duermes bien pedo y te chingaste una torta de esas tortas que llevan carne, chuleta, colita de pavo, chorizo y luego un chingo de cebolla y luego salsa roja, te vas a dormir y así es leer Kafka, güey. Una de las temáticas que se encuentran presentes en la extensión de su obra es la relación que mantenía con su padre, que era lo que les decíamos, que el papá de Kafka era bien culero con él y se nota muchísimo en los libros, güey. Sí. Era de carácter autoritario, quien prácticamente durante toda la vida de Franz Kafka lo menospreció y tiranizó, güey. Uh-huh. Por lo que esta conexión conflictiva del escritor con su padre fue la real procedencia de toda su obra, güey. Porque sí tiene unas obras medio retorcidas, güey. Sí. Dicho así por el propio Kafka, güey. Resaltando Carta al Padre, publicada de forma póstuma. Carta al Padre es una de las obras más importantes de Kafka. ¿Y es recopilación de cartas que él escribió a su papá? ¿O es un texto...? Sí, es una narrativa lineal. Es así, pues como cualquier novela o cualquier cuento largo. Pero se llama Cartas al Padre, pues nomás porque sí es un mensaje dirigido así... a manera de, pues sí es una, ¿cómo se dice? Una protesta, un reclamo. Y fue publicado de forma póstuma. Ahorita van a ver a qué nos referimos. Este güey no quería que esto saliera a la luz. No, nada. Durante 4 años mantuvo una relación, fíjate mi chapis, aquí vamos a hablar de los daños psicológicos que ya traía Kafka, güey. Porque, ¿más? Porque, pues, tú dices, ya Kafka nunca conoció el amor, güey. El maligno... Que sí, se la pasaba enfermo, solitario, escribiendo. Sus vainas, sus esas enredaderas como las de Stranger Things y lo hundió. Pues no, mi chapis, Kafka sí conoció el amor.
Porque, te digo, ahorita estábamos hablando de que le dio tuberculosis. Sí, empezó sí. a cuidar a su hermana, güey. Sí, que era antisocial y todo eso. Y ya enfermo, güey, durante 4 años mantuvo una relación de va y ven con Felice Bauer. Felice Bauer fue la que fue su... Pues su querida, mi chapis. Ok, su prometido. Iniciando el romance en 1917, güey. La misma que mantenía gracias a una serie de correspondencias conformada por más de 500 cartas postales, güey. Era una relación de lejos, ¿no? A distancia, perdón. Pues es que antes no había WhatsApp, mi chapi. Si en una noche, güey, te mandan 100... ¿No te pasa que nomás está pling, pling, está brinque, brinque el teléfono, güey? Pero pues güey eran toquidos del cartero, güey. Digo, iniciando el romance en 1913, mantenía cartas con esta muchacha, Felice Bauer, al ver que no reaccionó a su escrito titulado La Metamorfosis. O sea, él dijo, mija, Washire, escribí este libro. Y ella así como que, está bien culero. Pues el escritor entró en un estado profundo de desconcierto, güey. Sin embargo, tú dices, ya, el maligno ganó, mija. Pues no. En 1913 presentó una solicitud matrimonial, la cual no se concretó, mi chavis. Sí, de hecho sí tuvo varias prometidas, como 3, 4 o 5, no sé, sí llegó a tener sí llegó a tener sus morrillas. Antes de la llegada del invierno de ese mismo año, se dio lugar la primer separación, Javier. Ok. Producto de haber conocido a GW, güey, la chica nombrada como la Suiza, en sus escritos privados mientras estuvo en el hospital de Riva. O sea, Kafka, güey, estaba con Felice Bauer, güey. Okay. Pero mientras estuvo internado conoció a una muchacha que le torcieron, en vez de que le torcieron los mensajes del WhatsApp, le torcieron las cartas. Le torcieron las cartas, güey. La correspondencia. Pues que a la otra le mandaban un chingo de cartas preguntándole de dónde estás y nomás lo dejaban visto. Pues la otra sí le capió, güey. Sí, pues mientras tú me ignoras, la Suiza me pela, güey. Luego de esta ruptura... Y eran cartas bien pinches eróticas. Sí, güey, es que pinche Kafka estaba mal de la cabeza, güey. Luego de esta ruptura, sí, es que ahí están las cartas, deberían de verlas. Luego de esta ruptura, Franz Kafka quiso movilizarse hacia la capital de Alemania, güey. Okay. Sin embargo, no le fue permitido movilizarse por su condición de salud y en plena guerra mundial. No, pues no, ya estaba cabrón. Luego de transcurrida la primera mitad del año del 14, güey, redactó un anticipo de El Proceso, la pinche historia que les dije, y la narración de en la colonia penitenciaria. Ese nunca lo he leído, me quedé con ganas, fíjate. Como consecuencia de los conflictos bélicos, tuvo que dirigir la fábrica familiar, ya que su cuñado, esposo de Eli, se vio obligado a integrarse a las fuerzas militares, güey. Órale. Por lo que su hermana también tuvo que trasladarse a la casa de la familia. En ese entonces, el escritor tuvo que vivir en una habitación alquilada, güey. Durante este tiempo y por aproximadamente 1 año y medio, no pudo realizar ningún escrito, güey. Javier, pues tú dices, ya viene lo bueno, ¿no? Sí, ya los ángeles de la luz han abatido al maligno. Sí, ya está en casa. Se va a alivianar, sí, ya va a tener chance. El arcángel Miguel congregó a los ejércitos celestiales, mi chapis, y van a combatir a la gran serpiente. Okay. Pues no, mi chapis. Ya melancólico por todo lo que estaba ocurriendo, buscó la manera de restablecer su relación con Feliz, güey. Oh, claro. Se regresó de rogón. Recibiendo la ayuda de Grete Bloch. Junto a Feliz procrearía un hijo. Grete Bloch, güey, fue un triángulo amoroso. Grete Bloch era amiga de esta... de la novia, güey, con la que se estaba recontentando. Sí. Era la amiga guapa de la novia, güey. Entonces, le pide un paro para que lo perdone su amiga, güey. Y luego, pues, la pinche Grete Bloch, güey, le llama la atención a Kafka. Y Kafka, güey, le manda una serie de cartas súper eróticas cargadas de... Es que sí se la pasaba ese güey. Era bien pinche tirarrollo. Entonces, Grete Bloch, güey, se agüita, güey. Pues sí. Y va y le enseña las cartas a su amiga. A Feliz, güey. Ajá. Y pues valió madre, güey. Sí, pues. Porque terminaron, pero eso es algo adicional, güey. Junto a Feliz procrearía un hijo en julio de 1917.
dieron inicio al compromiso de boda, pero nuevamente no se dio. 5 meses después se separaron de forma definitiva a raíz de lo que les decíamos. No se dio la boda porque Sí, no, porque esta andaba de cabrón. pinche fue y le enseñó las cartas que le mandó. Es que sí te mamaste, pinche Franz Kafka. La noche del 12 de agosto, mi chapis. Sí. 3 días después de que yo naciera, un 9 de agosto, pero un Sí. 12 de agosto, Dato súper irrelevante. sufrió un colapso en donde expulsó por la boca sangre procedente del aparato respiratorio, confirmando así su enfermedad de tuberculosis pulmonar. Ok. Sí, pues ya. Ya en su permanencia en Schlesien para ingresar a un hospital conoció a Julie Worinsek, otra güey, Otra morrita. con quien formó un compromiso matrimonial, güey. Así ya enfermo, todo jodido, güey. Escupiendo sangre, güey. Hospitalizado. Flaco, en depresión, pálido, deprimido, mal de la cabeza, pero este güey agarraba más mujeres que yo, güey. No mames, Y güey. bien sordero el pinche Franz Kafka. Bueno, con Julie Worisek, con quien formó un compromiso matrimonial. Sin embargo, la diferencia de estratos sociales entre Franz Kafka y su novia impidió que el padre del escritor aprobara la unión, güey. Oh, O sea, ella era la... era más ella era joven la marginada. y tenía, pues era como una malandrita, mi papi. Ok. Y pues no. Una sexy vaguita. Una sexy vaguita que dijo, no, mijo, que pues, está bien que esté fellito, pero pues usted puede agarrarse a algo mejor. Sí. Y no se armó, mi chapis. No, pues no. Eventualmente la relación se terminó en noviembre de 1919, güey. Antes de iniciar la primavera de 1920, realizó varios escritos característicos por sus parábolas y aforismos. Debido a su agravada salud, Javier, Sí. en los años de 1921 y 22, tuvo que internarse consecutivamente en sanatorios, güey. En 1922 confirmó de forma epístola su relación con la escritora y periodista Milena Yasenka. Otra, güey. Y todo por cartas. Se que la ese- pasaba hospitalizada y con puras cartas trempadas. Es que ese güey tenía una pluma que parece que Sí, estaba lo- afilada, güey. Joven, casada, de procedencia checoslovaquia, güey, con quien ¿Ella estaba compartió casada? tratos 2 años atrás, güey. Y Sí, ella estaba casada y casada, güey. Bueno. Tío, en 1920 y 21 también había conocido a Robert Klopstock. Esos güeyes eran amigos, güey. Ok. Mientras estuvo en el hospital de Mitlari por casi un año, con quien formó una gran amistad, como te decía, Sí. en sus últimos días de vida, güey. Desde entonces hasta 1923 redactó 12 escritos, güey. Franz Kafka, güey. Sí, No, 12 no títulos, 12 horas. Ajá. No el otro, güey. Sí. En julio de 1923 conoció a Dora Diamant, güey, ¿Y ella? mientras se encontraba vacacionando en una colonia de judíos, güey, en Müritz, cerca del Báltico. Ella era una chica de 25 años. Trabajaba como periodista Ajá. y pertenecía a una familia practicante ortodoxa de la relación judía que había escapado de su poblado natal. Gracias a su esfuerzo, Dora pudo disuadir a Franz Kafka de viajar a Palestina en octubre de ese año, güey. Órale. Tiempo después se mudó a Berlín con el objetivo de alejarse del dominio de su familia y prestar total atención a la escritura. Ya volviendo a Kafka, güey. Sí. Regresó a Berlín, güey, Sí. con el objetivo Ya de... dedicarse a... Sí, de a ponerse a su carrera escribir. de escritor, sí. El cabrón, güey. En la capital alemana convivió con Dora, quien fue su compañera sentimental. Dora Diamant es la muchacha de la que acabábamos de hablar, güey. Que era una chica de 25 años, periodista, güey. Quien fue su compañera sentimental e influyó fuertemente en el interés surgido en Franz por el judaísmo, güey. O sea, este güey ya se estaba haciendo... o sea, ya no pinche enfermedad mental la radicalizó, güey, y empezó a meterse en el judaísmo, güey. No te creas, güey, ese es el que yo decía era el Islam, güey, perdón. Es que ya es que Franz era ateo, güey. Pues, Franz Kafka sí, en su postura muy personal, sí. Pero esta muchacha lo hizo regresar a sus orígenes ok. del judaísmo, güey. En las fiestas navideñas, Javier,
tú dices, ya encontró el amor, ¿no? Ya encontró Sí, ahora sí, la estabilidad. felicidad. Sí, por fin. Los ángeles de luz llegaron a su vida, mi chapis. La pulserita roja le alejó a las malas personas. El San Juditas colgado en la puerta lo protegió, mi chapis. Pues no. El maligno, mi chapis, regresó. Y en las fiestas navideñas, para confrontar a nuestro Señor Jesucristo, güey, en 1923, el escritor sufrió una fuerte pulmonía, güey, por lo que tuvo que mudarse nuevamente en marzo de 1924 al hogar de su familia en Praga, güey. Okay. Al complicarse su estado de salud, se internó en el sanatorio Wienerwald, luego en el que se evidenció que su laringe tuvo mayor afectación debido a la tuberculosis, güey, lo que producía un intenso dolor al intentar consumir alimentos. Ay, pobre cabrón. Fue trasladado a la clínica universitaria de la capital y culminando de nuevo al hospital Hoffman de Kierling, instituto en el que falleció el 3 de junio de 1924, güey. Franz Kafka fue enterrado el 11 de junio en la sección judía Nuevo Cementerio de Praga, güey. En sus anotaciones y cartas, güey, pues bueno, ahí ya fallece Kafka, güey, pero, digo, obviamente, pues muere Kafka. Él era una persona muy reservada de muchos secretos. Sí. Digo, tenía la manía de estar rompiendo su trabajo. Y otros, a lo mejor se le pasaban, se le perdían o los guardaba, güey. Sí. Pero empiezan a indagar, güey, como cuando revisan tu historial de navegación, güey. Y empiezan a encontrar todas las pinches marranadas que veías. Pues en sus anotaciones y cartas, güey, se perciben, güey, las constantes quejas de Franz Kafka acerca de los insomnios y jaquecas que padecía, güey. Pobre güey. Durante su vida, güey, mantuvo una dieta vegetariana y apoyaba fuertemente al naturalismo. A lo mejor por eso estaba mal de la cabeza como tú, ¿no, mi chapito? Porque no... pretencioso, mamón. No comía carne, sí, güey. Le hacía la mamada, güey. Según varios historiadores, güey, afirman que consumía leche no pasteurizada, güey. O sea, así, salida de la vaca, güey. Pues por eso se enfermaba el mamón, güey. Por eso está todo pinche flaco, güey. Por lo que puede ser un desencadenante en la tuberculosis, güey, que lo aquejó desde 1917, güey. Digo, no existe, Javier, un estudio o una carta o algo que evidencie que tuviera problemas mentales, güey. Okay. En sus diarios, él escribe situaciones alucinantes sobre demonios, derrumbes, ataques, abandono, acecho, soledad y angustias, güey. Y angustiosas, visiones sobre uno mismo. O sea, él se veía en situaciones muy... Sí, así muy casual, muy normal, ¿no? Como el escritor era una persona atormentada y complicada, güey. Güey, siento que están hablando de mí, güey, no mames. Pero a su vez, logró gozar la vida a su manera, güey. Yo te entiendo, mi Kafka. Yo como el reivindicador te entiendo, güey. Con una pasión más allá del ordinario, güey. En la actualidad lo definen como un paciente de trastorno de esquizofrenia, güey. No, esquinoide de la personalidad. Ok. No es cierto, Kafka. Tú, mi amigo, estabas bien, güey. Yo estoy contigo, güey. El mundo en el que estamos. Los textos de Kafka, Javier, salieron a la luz en contra de su voluntad, que era pues lo que decíamos ahorita al principio, güey. Sí, pues. Pues antes de fallecer le expresó a su amigo cercano, Max Brod. Sí. Le dijo, bro, borra mi historial de internet, güey. O sea, le dijo, el deseo se lo externó, güey, que destruyera su obra luego de su deceso, güey. Sí, que quemara todo. Y le dio un bonche, así, un pinche montonzote de trabajos escritos. Y le dijo, no mames, destruye esto, por favor, saquen él, lo vaya a ver. Y le entregó otro tanto a su morrita de ese entonces, a la última que tuvo. A los dos les entregó todo lo que tenía. Y le dijo, por favor, pues destruyanlo. Y quien sí hizo caso fue su pareja, la mujer que no recuerdo. De todas, güey. La última con la que estuvo antes de morirse. La 25añera, la periodista, no sé, Melissa o Meli. Bueno, el caso, Javier, que haya sido, sí. le expresó su deseo de que destruyera su obra luego de su deceso, güey. Sí. A pesar del ordenado, güey. Pues se hizo pública su obra, güey. Sí, ese güey sí se puso a ordenar cada uno de los documentos y ese güey sí llevó a que los publicaran. Por eso se conoce su obra, si no ahorita no viéramos. Pues gracias a ellos, güey, sí. que no destruyeron su obra, güey. No, la mujer sí lo destruyó. Así que hay obras que ya se perdieron para siempre, que no se van a conocer nunca.
pues se hicieron conocidas, güey. Y hasta el día de hoy, güey, ha constituido uno de las mejores obras, güey, de la literatura de todos los tiempos, y aparte se rumora, bueno, según varios historiadores, también la Gestapo encontró varias obras de él que también, pues, ¿La Gestapo, güey? Sí. Sitiaron la casa, Pues la Gestapo se dedicaba a perseguir judíos, güey. Sí. Y parece que también le encontraron un tanto de archivos también ¿Y los considerable. destruyeron? Pues ya no se dieron a conocer tampoco. Ya no. Bueno, pues mira, Javier, tío, los escritos de Kafka iniciaron una época de grandes renovaciones dentro del género de las novelas europeas, güey. Sí, fue un buen autor, un autor destacado de la era moderna de la literatura. Tío, dejando de lado el estilo realista para transformar sus narraciones en parábolas con gran contenido simbólico. Sí, a lo que se le conoce como expresionismo. Este güey, pues es el bueno en eso, güey. Sí. Su obra, completamente original y atesorada por ser significativa, vislumbra una preocupante existencia inmersa en lo absurdo de las vivencias confusas o complicadas, dadas a entender a través de sus personajes abandonados que se liberan de cualquier forma de un control de ambiente hostil, güey, que es pues lo que él vivía, güey, con su familia, güey. Sí, en su trabajo, con su papá, con sus enfermedades y con sus propias autocríticas. Tío, en el cual normalmente el ser humano o el personaje, güey, se va degradando, es sometido y oprimido. No sé por qué se me vino a la mente la imagen de la metamorfosis, güey, cuando le entierran un palo, güey, cuando ya está hecho insecto. No me acuerdo quién le pica, güey, y se le queda la vara. Sí, y en una parte también más temprana de la trama, la avientan en una manzana o una fruta, no sé. Pues se me hace que es esa, que se le queda, que le rompe su la coraza. Sí, y se le queda atorada la manzana. Y se le pudre y la chingada. Sí está muy cabrón. Franz Kafka sí es como dijimos ahorita, yo creo es el ejemplo más claro. Leer a Kafka es como tener un sueño lúcido donde estás medio consciente de tu entorno, pero estás pasando puras como comerte una torta. Sí. Pues Javier, de hecho el término kafkiano, güey, no sé si gente que, ay, güey, esto está bien kafkiano, güey. Sí, yo lo conozco ese término lo conozco por Malcolm en el medio. Sí, cuando dicen, esto está muy kafkiano, güey, o sea, es de que esto está muy... muy absurdo. Muy absurdo, muy feo, güey, está... No, ¿cómo se llama el de Dante Alighieri, güey, cuando dicen esto está muy, ¿qué? Dantesco. No confundir con el término dantesco. Pues Javier, de mi parte sería todo. ¿Tú tienes algo más que agregar acerca del buen Kafka? Fue por lo más interesante, no sabía que era tan tirarrollo este cabrón. Sordero. Sordero, pero cómo agarraba viejas el cabrón. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Pues de nuestra parte sería todo. Nosotros somos los Reivindicadores. Este programa pues es un homenaje a gente que ya murió, pero que hizo cosas grandes por la humanidad, pero pues cuyos méritos y logros pues se han visto perdidos en el tiempo. Sí. Javier, ¿no algo más? No, nada más. Muchísimas gracias. Fue por demás interesante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Espero les guste. Si tienen algún personaje que les gustaría escuchar, sí, cualquier sugerencia de voz del Chapis y mía, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Nosotros somos los Reivindicadores. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye.